Muy bien, buenas noches, amados hermanos. Vamos a iniciar la noche de hoy con algo súper recontra especial. Seguimos hablando acerca de diferencia entre identidad y función y prácticamente ya son eh, los últimos trozos de eh, de esta, de este camino que llevamos y que hemos comenzado a discutir, a hablar, a ponerlo delante de nosotros para que nos demos cuenta lo grande que es nuestro Señor. Em, como me gusta, eh, no, todavía no era parte de mi lectura, pero el libro de Jueces es una maravilla, a mí me gusta mucho, me gusta como es prácticamente una especie de como aventuras o algo así. Sin embargo, eh, pues es una etapa algo de decadencia para el llamado, para el pueblo de Israel. El libro de los jueces es lo que yo llamaría un como un vívido ejemplo que podemos usar para definir precisamente identidad y función. Pues debido a la decadencia de Israel, déjenme buscar mis notas aquí. Los voy a sacar un momentito. Ahí está, ahora sí. Debido a la decadencia de Israel, como dicen Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el periodo donde Israel prácticamente había caído en una espiral de decadencia. En cada nuevo ciclo, en cada nueva vuelta que daba esa espiral, llegaba la liberación en la forma más improbable. Fue, yo diría, uno de los periodos donde se describe el caos que había en el pueblo de Israel. Eran de veras, como dice la palabra de Dios, unos cabezas duras. ¿Verdad? Sabiendo quién era su Dios, viendo los ejemplos, de repente viene una generación que no conocía al Señor y simplemente se van, ¿no? Eh, Cada nuevo ciclo, como les digo, es una experiencia especial, ¿verdad? Eh, Eso era debido a su desobediencia, una desobediencia grasa prácticamente. Israel se apartó de los caminos del Señor. Hay en este libro una repetición casi yo le diría casi dolorosa. Déjeme ver. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, una generación que venía, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo era que no la conocía? No le habían pasado de uno a otro, habían perdido prácticamente su identidad, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto constantemente se repite en ese libro. Y venía la consecuencia inevitable de todo esto es, aquí tengo, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaban y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Prácticamente pasaba esto cuando se apartaban del Señor. Y no es prácticamente que Dios hiciera esto, porque lo que pasaba es como cuando está lloviendo. Uno agarra su paraguas y se pone abajo, pero si lo cierra y sigue lloviendo, no se va a mojar. Entonces, prácticamente el paraguas es la sombra de nuestro Dios. Y si alguien se sale de ahí, pues se va a mojar. No es que Él cierre el paraguas, es que nosotros nos apartamos de su cobertura. Y bueno, eh, pues tengo malas noticias. Aquella cosa de que digo yo,
pues no voy a quedarle mal al Señor. Nosotros no podemos quedarle mal al Señor. Definitivamente no podemos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. A los que nos quedamos mal somos nosotros. ¿Mm? Eso es lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el dolor que ellos soportaban por sus enemigos acosándolos y todo, entonces el pueblo se acordaba que tenía a Dios y clamaba a Él. Y de veras, ese clamor no venía precisamente de una transformación profunda, sino de la desesperación por alivio, por socorro, qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, y a pesar de que no se convertían de corazón, Dios escuchaba sus ruegos y enviaba jueces a salvarlos, ¿verdad? No estamos viendo todos los jueces porque, como les digo, podrían ser un vívido ejemplo de lo que función y, e identidad se pueden encontrar. Pero ahora ya entrando en materia, se- la parte 16, ¿verdad, Edmer? Entonces, ahí, en esa parte, encontramos a Jefté. Como vino Edmer hace 8 días, nos contó que fue rechazado por sus hermanos a causa de una condición que tenía, porque era galaadita, o sea, era hijo de Galaad. En Jueces 11:2 dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, o sea, la mujer que tenía Galaad, diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces lo echaron fuera. Y la historia nos dice que, sí, pues no nos comenta, no nos dice si Galaad había muerto, ni por qué los hermanos fueron los que tuvieron la autoridad para desechar a Jefté. Lo importante es ver que fueron otras circunstancias ajenas a la voluntad y a la forma de actuar de Jefté, posiblemente, las que estaban trazando, haciendo la dirección de su vida, por otro lado. La actitud de los hermanos fue apoyada por la sociedad, porque, ¿cómo se llaman? Eh, que llevaban en ese tiempo la autoridad de la ley, fueron los que prácticamente avalaron la decisión de los hijos y lo sacaron y lo echaron. ¿Verdad? Lo vemos porque cuando los líderes del pueblo hablan luego con Jefté, él les hace el siguiente reclamo, Jueces 11:7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, prácticamente fue el aval de las autoridades, los que tenían la autoridad en ese tiempo, ahí y lo echaron. Eh, por ignorar que los rasgos que no podemos cambiar, que son el diseño de Dios para moldear carácter y desarrollar atributos internos. Jefté se resiste contra sus hermanos y contra los líderes del pueblo. Entonces les dice, bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo es que me echan y ahora me llaman? En este momento, consideremos la situación y evaluemos las preguntas siguientes. ¿Tiene razón Jefté de estar resentido? ¿Merecen ellos que Jefté los trate de la manera como lo trataron a él? ¿Y cómo actuaríamos nosotros ante las circunstancias semejantes de trato injusto por condiciones ajenas a su voluntad? Escucho respuestas. ¿Cómo harían? ¿Qué piensan? No todos al mismo tiempo porque si no Ah, se satura. fíjate que respecto a la primera pregunta, si tenía razón Jefté de estar resentido, habiéndolo humanamente, sí tenía razón. Imagínate que otra persona hace una cosa y a vos te toca la chibolita como que vos lo hubieras hecho. Y creo que es una de las partes en la que más los seres humanos reaccionamos, cuando nos culpan de algo que nosotros no tuvimos la culpa. A mí me tocó una vez que fui a break en un momento dado y mientras yo estaba en break, mis compañeros no hicieron las cosas y cuando yo vine, a mí me regañaron.
Y digo yo, ¿qué culpa tengo yo si yo estoy en break? ¿Por qué no le llaman la atención a estos muchachos que son los que realmente están trabajando, entre comillas? Entonces, en el caso de Gefté, en ese sentido, creo que sí tuvo razón humanamente hablando. Yo Y lo que también. dice, perdón, Carlito, sí. Sí, no, yo también digo, el que era, no era justo, no era justo. Y aún la segunda también estoy de acuerdo, porque la pregunta es si ellos merecían ser tratados así. Sí, merecían ser tratados así. Lo que se siembra se cosecha. Ahí como Entonces dijera mi contestan, papá, yo todavía les estuviera alegando, dijera mi papá. y contestan la tercera pregunta también. Esa es prácticamente la que actuaríamos igual ante las circunstancias semejantes de trato injusto. Mm. Yo creo que en general la carne lo termina traicionando a uno. Y también Y, yo digo ahí también, depende también los tiempos. En aquel tiempo no había las líneas de autoridad que hay ahora. Porque si es algo injusto, uno tiene todo el derecho de ir a las autoridades pertinentes y reclamar, ¿verdad? Pero no tomar la justicia en sus manos es lo que no debemos hacer. No vengarnos a nosotros mismos, pero donde hay aspectos de apelar a una justicia superior, apelar a esa justicia superior. En aquel entonces no había nadie superior que ellos, ¿verdad? Que el rey y ellos, así que era de descansar en Dios, ¿verdad? y hay una cita que se hace patente en el libro de Jueces. En ese tiempo no había rey. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Versión Erwin Sagastume. Entonces, entonces viene esto, si la historia terminara así, podríamos ver que a su tiempo Dios hizo justicia en el caso de Jefté y que en lugar de haber sido un heredero más con sus hermanos, terminó siendo totalmente el jefe de todos, el líder de toda la nación. Y por consiguiente, pues tenía más de lo que la herencia que tenía con su padre le hubiese dado. Porque en ese tiempo, cuando se hacía alguien rey, era dueño de todo prácticamente. De las posesiones que tenía era prácticamente todo. Todos trabajaban para darle al rey. ¿Mm? Pero eso bueno, vamos a dejar a ese otro rey que iba a decirles, pero igual. Entonces, si lo vemos de esa manera, si la historia terminara así, entonces diríamos, sí, Dios hizo justicia porque se mira chilero, ¿no? Además, él, cuando lo echaron de su pueblo, se unió dice, a un grupo de ociosos. Entonces los gobernó. No sé qué harían esos ociosos, pero sí se fijaron todos ellos en que él tenía ¿cómo le diría? Esa habilidad de liderar a las personas. Era un buen líder, un buen jefe. A los ociosos que lideraba, pues prácticamente les dijeron, miren, vengan, no solo el jefe, ¿verdad? No va a decirle solo él, guíanos, ¿verdad? Sino también quería que todo el montoncito ese, pienso yo, fuera y los ayudara contra los enemigos, ¿verdad? Entonces, esa destreza, esa valentía que adquirió como resultado de tener que aprender a luchar con el rechazo que había tenido de su familia y de su gente y las demás circunstancias adversas, ¿verdad? No se hubiese logrado si las cosas hubieran sido de otra manera o lo más normal que se puede decir con su familia. O sea, que hubiera sido él bien recibido y aunque no le hubieran dado una gran herencia, pues le hubieran dado un poquito de herencia, pero él prácticamente no hubiera limado, no hubiera eh, sacado brillo a su diamante interno si no hubiera tenido ese tipo de obstáculos, digamos, en la vida, ¿verdad? Entonces, si hubiese permanecido en su casa y con los hermanos, aunque lo odiaran, lo hubieran tolerado y se hubieran limitado a su herencia, aunque fuese chiquita, menor que la de ellos, eso no.
no lo habría retado, no le había dado pues fuerza. Recuérdense que los músculos se entrenan con, con ejercicio, con peso, ¿verdad? Entonces, esa fricción, esas circunstancias que se dieron, lo hizo que saliera del lugar y eso no lo habría retado a ser la persona que podía ser. Eh, Como no entendió que esos rasgos, o sea, su madre, hermanos, sociedad, el lapso de la historia, estaban bajo control de Dios, abrigó amargura y aunque creció poderosamente en lo externo, en su destreza y habilidad, creó la mentira de una identidad temporal y circunstancial. Eso lo podemos corroborar con la forma en la que actúa como le vienen a pedir que sea el líder del pueblo, entonces se cree la última Coca-Cola del desierto. Yo sé que conocen ustedes el resto del relato, no sé cómo vamos a avanzar ahí, pero si me adelanto, ¿verdad? Cuando él regresa victorioso, se pone tan, no sé, se infla tanto. Sí, le vence, Dios le concede la victoria sobre sus enemigos, pero dice que, Señor, si me concedes la victoria, cualquier persona que venga a recibirme, te la voy a sacrificar, te la voy a ofrecer en sacrificio. Y la única que sale a recibirlo es su nenita, su hija, con danzas y cantos. Entonces, pues, ¿verdad? Aquí vemos cómo se va desviando, cómo no era íntegramente metido en su función, perdón, en su identidad. Su función de guerrero la llevaba bien, pero no sé, tal vez las circunstancias, ustedes me pueden ayudar con el tema este, las circunstancias que se dieron, la forma como los que antes lo habían desechado lo llamaron, ¿no? Entonces cambiaron todo esto. Yo me puse a pensar, sí, ¿cómo se llama? Sí, eh, y fallarle al Señor, bueno, sí, solo hay dos tipos de seres humanos, los que le fallaron al Señor y los que le van a fallar, porque somos seres humanos, ¿m? Y es cierto que dice Juan, el que eh, el Hijo de Dios no peca. Pero sí peca, abogado tenemos en Cristo Jesús. O sea que no es nada más de fallar, sino de que le guste estar fallando. Entonces eso ya sería vivir en el pecado. Entonces ya sería como eh, echar de nosotros la, nuestra identidad, y toda esa cosa que el Señor en su hermosa voluntad ha puesto en nosotros para que seamos lo que Él quiere que nosotros seamos, para que demos adelante y que hagamos correctamente nuestra función. Hasta ahí llegamos nosotros. La semana próxima vamos a analizar este punto, ¿verdad? Eh, ¿Dudas? ¿Comentarios? Como dice Carlitos, tomatazos. No, fíjate que a mí me llama la atención justamente el punto que mencionaste, que me dice que Jefté cuando lo echaron sus hermanos, se fue y se juntó con puros vagos. Personas Lógicamente yo me ociosas, dices, ¿no? imagino que ahí aprendió un montón de cosas que no debería haber aprendido. Uno no puede evitar andar entre vagos, pero sí aprender de los vagos. Porque ¿de dónde se le ocurrió la brillante idea de que si Dios le daba la victoria, iba a sacrificar en holocausto a que lo fuera a recibir? Estaba haciendo exactamente lo mismo que le hicieron a él. A él Sí, lo juzgaron por ser hijo de una mujer ajena, lo juzgaron por no formar parte de la familia íntegramente, sin que él tuviera la culpa. Y ahora el muy genio iba a sacrificar a un inocente si Dios entregaba a sus enemigos en su mano. O sea que alguien iba a salir perdiendo. Si Dios no entregaba al ejército en sus manos, el pueblo iba a perecer.
pero si Dios era favorable, iba a ser otro inocente. Entonces esas son las cosas que a uno lo hacen pensar y dice, ¿cómo puede ser uno tan tonto? Creo que todos hemos cometido ese tipo de tontera más de alguna vez, por lo menos yo sí le cometí de jovencito. Y dice uno, ¿cómo puede ser uno tan tonto? O sea, ahora que ya soy un poquitito más viejo, me doy cuenta que uno debe pensar 10 veces las cosas antes de decirlas. Porque una palabra mal dicha, una promesa delante de Dios, es firme. Y si uno hace una promesa, dice que tiene que cumplirla, porque si no, Dios se lo va a demandar a uno. Entonces es mejor estar con la boquita bien callada y hacer lo mejor posible y no atarse uno con sus propios dichos. ¿Verdad? Es siempre mi consejo hacia los jovencitos es de ser cautelosos, de no ser bocaguada ni muy impulsivos, porque tarde o temprano se termina cosechando eso, lo que Carlitos decía hace un rato. La siembra es opcional, pero la cosecha es normal, es Obligatorio. obligatoria. Uno siembra una cosa y cosecha miles. Entonces es mejor ser uno más cauto. Creo que esa lección es muy bonita en ese sentido, que la Sí. identidad nos debe dar un punto de referencia en el cual debemos caminar sin importar en qué función estemos. Nuestra identidad debe estar centrada en una cosa que sea más poderosa que las circunstancias. Así es, porque yo me imagino que esa idea que tuvo de sacrificar a un ser humano fue de lo que estaban, donde estaban metidos todos, pues, porque dice el libro de Jueces que ellos se inclinaron ante los Baales. ¿Y qué era lo que hacían esos Baales? Exigían sacrificios, ¿verdad? Pasar a sus hijos por fuego y cosas así. Entonces, no les era raro venir y sacrificar a un ser humano. ¿Y quién más se iba a acercar a él? No era un perrito, ¿no? Iba a ser un ser humano al final. Entonces Sí. estaba dejando por un lado su identidad de ser parte del pueblo de Dios y convirtiéndose en lo que estaba viendo, ¿cómo se llama? La servidumbre que le tenían en ese tiempo a los Baales. Y aquí entra ya otro aspecto, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Depende del tiempo. En ese tiempo, ¿verdad? Qué horrible lo que hizo, ¿verdad? Ofrecer un sacrificio y todo lo demás. Pero ya con la luz que tenemos en el siglo presente, ya lo que nosotros cometemos viene siendo semejante a lo que él comete. Porque ¿quién no de nosotros, o bueno, pues bueno, esto sí puede ser que hay algunos de ustedes que no, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros cuando estamos en el camino del Señor y a veces con el decir, Señor, si me ayudas en esto, te prometo que voy a, prácticamente es lo Dejar de mismo. fumar. Ya, esa fue una de las promesas que le hice, ¿verdad? ¿Verdad? Que si me ayudaba cuando se me fregó la moto en media carretera. Entonces, pero el punto sigue siendo que al nivel de luz en el que uno vive, no en el que uno está, porque cuando la Biblia dice ustedes ya deben de ser maestros, ¿verdad? Es a esta ¿qué? Generación, a este nivel de personas, ya debiéramos de ser maestros en lo básico, en lo fundamental, a unos que no leen la Biblia, a unos que no son cristianos, porque se oye por todos lados, se lee por todos lados. Entonces, el juicio de Dios va acorde al nivel de conocimiento, digamos, que reina en el ambiente. Y eso es lo importante de no nosotros caer en el error de mirar solo lo gravísimo de este Gedeón, Gedeón que está Jefté, Jefté, ofreciendo Jefté, un Jefté, Jefté. que está ofreciendo un sacrificio humano. El punto es, ¿por qué vamos a ofrecerle a Dios algo a cambio de? ¿Ya? Ese es el pecado, está ahí. En ese es el que debemos enfocarnos, porque si nos quedamos solo con que le ofreció a su hija o a el que fuera, nosotros decimos, no, no, ¿qué va? Nosotros no vamos a sacrificar a nadie, ¿va? Ni a un perrito vamos a sacrificar, mucho menos a un hijo. Pero no ese es el punto. El punto es, al no tener la identidad de hijo, al no tener la identidad de acepto en el amado, entonces se trata de negociar, ¿va? El favor que se está pidiendo, ¿no? Ese sería el meollo del asunto. Trayendo
trayendo a Dios para acá, diciéndole, él puede, voy a negociar con él para que me conceda ya no es un milagro, es, ¿cómo se llama? Es algo de, como un acto de magia o algo así, ¿verdad? ¿Cómo voy a comprar yo la voluntad de mi Señor? No, no, ¿verdad? Y sí, y como le concedió pues, ya estaba en los planes del Señor, por eso fue llamado él, por eso es que trabajaron en eso. Pero sí, lo que vos decís es correcto. Si no nos ponemos a pensar realmente en quiénes somos y maduramos y crecemos, la senda del justo que le digo yo, ¿verdad? Caminar hasta que el día sea perfecto. Entonces sí podemos comenzar a tratar de negociar con Dios. ¿Cómo sabes? Si me concedes este negocio, dejo de echarme los tragos. Eh, ¿verdad? Es, para nosotros nos reímos, pero hay gente que lo piensa así, ¿sí? ¿Verdad? Siempre trata de ver cómo hace algún arreglo con el Señor, porque va, está bueno, ya vi que tenés ganas de cambiar. Dale, pues, te voy a conceder eso para que cambies. Como que Dios no supiera, ¿verdad? Como que él lo supiera. A mí, ¿Verdad? fíjense que a mí me quebrantó mucho la primera vez que leí cuando Dios se iba a llevar a Moisés y Dios le dice a Moisés, este pueblo que trajiste, cuando entra en la tierra se va a corromper y va a hacer esto, 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 esto y esto. Y digo yo, Dios hablando también de un pueblo, sabiendo que es un pueblo tan cabezadura. Y lo peor, lo más chocante de la situación es que Dios le dice, y les voy a dar un cántico para que cuando les vaya mal tengan una referencia de saber por qué les está yendo mal. Y uno lee, la primera vez por lo menos que uno lee ese cántico, a mí me quebrantó por la severidad de las cosas, por la testarudez del pueblo. Porque claramente les dice, van a hacer esto, 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 esto y esto, y entonces van a recibir de pago esto, esto, esto y esto. Entonces digo, en las negociaciones con el Señor es la misma cosa. Dios es tan hermoso, miren, Dios es tan precioso que a pesar de nosotros sigue fiel, porque nosotros definitivamente, desafortunadamente, no damos la talla que deberíamos dar. Pero Él es hermoso, siempre precioso, siempre fiel. Eso sí, digo yo, tengo un Señor maravilloso, porque ahí me está dando mis ayudaditas, mis empujaditas para que yo siga constante. Reconozco y veo su mano. Amén. Ok, ¿alguien En más, otras, chicos? sí, yo. En otras palabras, sí entendí bien. Prácticamente está diciendo que Jefté perdió su identidad y él, o sea, no solo él, sino nosotros también podemos perder nuestra identidad y poder recuperarla, o si la perdemos ya no se puede. Lo que pasa es que no es tanto, mira, en el momento en que llegas a la presencia del Señor, no es como tienen todos, ¿verdad? Ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador personal, ya estoy hecho. Ese no es el fin, Ujú, sino es el principio de mi caminar en el reino de Dios para darle honra a Él, haciendo mi función, basado en la identidad que Él ha puesto en mi corazón y en mi vida, ujú, qué es lo que Él piensa de mí. Porque si yo sé qué es lo que piensa de mí, va a ser más difícil que alguien me quiera torcer. Me pasó hace unos años. Encontré ahora es hermano en Cristo también, y vino y le dijo a unos compañeros que estaban ahí, ¿cómo se llama? Miren, él es el pingüino, es mi codename, mi war name. Entonces sí, ¿verdad? No lo hubieran querido conocer ustedes cuando yo lo conocí. Y ahí iba a comenzar a contar cuando le decía, pero ahora Cristo vino a mi vida y soy una nueva persona.
porque los que aman al Señor somos nuevas personas, está escrito. ¿Ibas a decir algo? Mm, No. Entonces, yo me hubiera puesto ahí a crecer, ¿verdad? Porque, no, si lo que iba a decir era bueno. Entonces, pero mm, si nosotros nos basamos en lo que hicimos cosas buenas antes, aunque éramos malos, un reloj descompuesto da la hora exacta 2 veces al día, pero no es reloj, no sirve. Y da la hora exacta porque siempre tiene las 3. Da la hora exacta a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde, pero no quiere decir que esté funcionando bien o que se mire bien. Entonces, mientras nosotros estamos caminando con el Señor, entonces hay cambio en nuestra vida. No puede haber tal cosa como alguien que conozca a Cristo y que le diga, entra a mi corazón y sé mi Señor, y no cambie. No sé, como sea, que no reconozca su identidad. Fallamos, bienvenido al club. ¿Verdad? El asunto es reconocer, aprender, caminar y crecer, madurar. Carlitos, ¿qué vas a hacer? Perdón, ¿tiene alguien la mano levantada? No, no, si Carlitos iba a decir, después voy yo, ¿Eh? si Bueno, sí, falta. Dale, Carlitos. Oh, no, perdón, es mi mano. La tenía aquí sobre Daniel. Sí, Carlitos, adelante. ves ahí ya tenés el ejemplo, ya está confundiendo. No, perder la identidad, Claudita, no se pierde, ¿verdad? Porque uno es el que es. Lo que puede haber es no entender lo que implica la identidad, ¿verdad? Ujú, El hijo de un rey, ¿verdad? O de un gran personaje, cuando es niño, ¿verdad? Sabe lo que está viviendo y todo, pero no entiende que si se pone a estar pegándole al perro el vecino o algo va a afectar la imagen de su padre o lo que sea, ¿verdad? ujú, Es ignorancia, puede ser ignorancia por madurez, porque los que nacemos de nuevo, como ya dijo Erwin, seguimos metiendo las cuatro en muchos aspectos, ¿verdad? Porque es conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra que nuestras acciones también van cambiando. Pero, y no hay pecado imperdonable excepto aquellos y que Dios nos los puso específicamente para que no nos andemos nosotros diciendo que los hay. Entonces, si fallamos, tenemos la oportunidad de volver. Y al reconocer nuestra falla, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver. Pero no es de pérdida de identidad, porque si no, eso de on y off no funcionaría. ¿Verdad? Ahora sí sé quién soy, ahora ya no sé quién soy. sí, sí, sí. Sí, Pero es entiendo. que, fíjate que efectivamente la identidad no se pierde. Pero el que se pierde es uno al no enfocarse en la Ujú, situación. Porque, por ejemplo, tú tienes un hijo, es tu hijo, te guste o no te guste, es tu hijo. Y lo vas a amar y lo vas a cuidar como tu hijo. Tu hijo no va a dejar de ser tu hijo si te obedece o no te obedece. Lo que sí va a sufrir es el castigo de sus actos. Entonces, ujú, uno de cristiano lo que debe enseñar cuando alguien llega a Cristo, primero es quién es él para Dios de ahora en adelante. Ese es el primer punto, para que tenga un marco de referencia. Y el ujú, segundo, saber cómo debe comportarse un hijo de Dios. Y lo que Carlitos decía, que vale tanto oro como lo que dijo Erwin. Saber que él debe estar consciente que dentro de su caminar, por omisión o porque lo domine la carne, algo puede salir mal, pero él debe estar siempre dispuesto a buscar la santidad y a caminar de forma santa como su Dios es santo. Porque ujú, mira, eso evita por una parte mucha condenación, por una parte, y por otra que la gente, como no tiene la idea de que como hijo tiene que comportarse como hijo, empiezan a abusar y a hacer un montón de cosas. ujú. ¿Verdad? Entonces, básicamente la identidad se adquiere a través de rendir uno su vida a Cristo. Ahí nace, pero después viene el desarrollo a través de la renovación del entendimiento. De eso se trata. Entrenar el alma para llegar a la estatura que Dios quiere que lleguemos. Sí, 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 sí. yo preguntaba eso porque me puse a pensar acerca de lo que decían de Jefté. O sea, como un ser humano lo rechazaron, lo echaron de su casa y de plano andaba perdido.
Y por eso pensé, dijo, ¿será su identidad que está perdida? Porque luego se juntó con gente que no estaba haciendo bien y tuvo que prometer algo que lo dañó de vuelta, por decir así. Entonces, por eso dije, se perderá y obviamente no, pero por el caso o las vivencias o las cosas que él pasó, que no fue nada fácil tampoco. Así es. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Entonces concluimos aquí nuestra iglesia en el hogar de la noche de hoy.